Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a essa sexta edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Eu me chamo Fernanda Matos, sou pesquisadora em residência pós-doutoral na UFMG e co-organizadora dos encontros do SLAG. E durante esta tarde, eu estarei com vocês também como mestre de cerimônias para conduzir o webinário. Com a realização dos encontros, né, promovidos pelo SLAG, temos como objetivo discutir questões que articulam temas de de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo de debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva, baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização das pesquisadoras Vera Guarda, da UFOP, Denise Soares, do INTA, Daniela Nogueira, da UNB, e também minha. Contamos com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e Caribe, juntamente com o Grupo de Trabalho Água e Educação, CONAMEX, PHI, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP e Cátedra Unesco da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Nesta sexta edição, a palestra Estratégias Comunitárias frente à vulnerabilidade de gênero aos impactos das mudanças climáticas será ministrada por Maria Tereza e mediada por Denise Soares. Maria Tereza é bacharel em Comunicação Social, mestre em Estudos Regionais em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pós-graduada em Gênero e Meio Ambiente, Resolução Positiva de Conflitos, Participação, Deliberação e Políticas Públicas, Epistemologias do Sul, Avaliação e Sistematização de Projetos Sociais, é assessora e consultora em diferentes organismos internacionais, como o PNUD, o Corredor Bioecológico Meso-Americano no México, é integrante da Rede de Gênero e Meio Ambiente, o coletivo Sinergia, a rede temática CONACIT, Gênero, Sociedade e Meio Ambiente, é pesquisadora da Faculdade de Ciências Antropológicas da Universidade Autônoma de Yucatán. Desde 2017 é responsável pelo Observatório da Violência Social e de Gênero em Yucatán, recebeu o Prêmio Nacional de Proteção Civil e Reconhecimento pelo Instituto de Equidade de Gênero do Estado de Yucatán. É um currículo extenso e eu resumi bastante, viu? Senão passaríamos bastante tempo aqui. Denise é brasileira e mexicana, como ela gosta de dizer, doutora em antropologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, pesquisadora do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água e ativista da Rede de Gênero e Meio Ambiente. Entre as suas linhas de pesquisa estão a abordagem de gênero na gestão das águas, direitos humanos à água e ao saneamento básico, vulnerabilidade e riscos e desastres. Lembro a vocês que que será aberto um momento de interação entre os convidados e a palestrante, né, e a mediadora ao final da palestra. Ao longo desse nosso bate-papo, né, enquanto a Maria Tereza fala, vocês podem já ir acrescentando no chat as perguntas, comentários diversos que iremos repassar, e ao final das falas, vocês podem também, né, acionar aí a mãozinha para fazer a pergunta diretamente para ela. Então, deixa aí essas duas opções para vocês interagirem com a Denise e a nossa convidada. Passo agora a palavra à Denise. Boa tarde. Muchas gracias, Fernanda. Es un placer estar aquí mediando la plática de mi gran amiga y una persona importantísima en el sector ambiental y además de la articulación género y vulnerabilidad y cambio climático, no solo en México, sino
en la región latinoamericana, entonces es una alegría tener a Tere aquí y además es compañera de activismo en la red. Yo pienso que tener a Tere en esa fecha es muy importante justamente por el tema que estamos viviendo, ¿no? Hace poco hubo la COP26 y ahí no solo en la conferencia normal, sino en la alternativa se discutió bastante el tema de género y estamos las feministas siempre empujando para que el tema de género y cambio climático esté en la agenda pública para que pueda aterrizar en nuestros países, ¿no? Porque justamente comprender la relación entre género y cambio climático es clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y si no avanzamos por ahí, no vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que nuestros países siempre hacen el compromiso, ¿no? Pero en términos de reducir las vulnerabilidades sociales y de género, siempre nos quedamos para atrás. Yo siento que la conferencia de Tere va a ser clave para justamente darnos esse lente de la relevancia de ver a nivel local la vulnerabilidad y cómo esa vulnerabilidad es diferenciada entre hombres y mujeres y cómo las mujeres siempre pagan los mayores costos de la crisis climática, ¿no? Pero no solo eso, yo pienso que Tere nos va a apuntar también de las capacidades, no pensar solo en nosotras mujeres como víctimas, sino que tenemos capacidades y que tienen que ser tomadas en cuenta en todo el proceso de diseño, de elaboración, de evaluación, de participación en las políticas públicas, y que se pueda tener ese link entre los grandes lineamientos internacionales que hay, las COPs y las conferencias de género y las conferencias de reducción de vulnerabilidad y las conferencias de cambio climático, puedan aterrizar a nivel local, que es justamente a donde los desastres se concretan y es donde las mujeres se muestran sus infinitas vulnerabilidades. Entonces, quiero ya dar la palabra a Tere y agradecer profundamente, sé que ella tiene una agenda súper complicada, pero agradecer su generosidad de estar con nosotras aquí. Mil gracias, Tere, bienvenida. Gracias, querida Denise. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Me encanta el tema y, claro, compartir el espacio, además de ustedes, todos y todas las participantes, pues con Denise, que tengo años de conocerla en este activismo de género y ambiental. Entonces, un gusto. Me gustaría preguntarles un poco, antes de empezar la charla, si todos y todas tienen antecedentes en el tema de género, sino para dar una pequeña introducción y luego ya entrar al tema de lleno. Pueden contestar en voz o pueden contestar rapidísimo en chat para que yo me haga una idea y sobre eso empezar mi experiencia, compartir mis vivencias y lo que tengo de conocimiento en la práctica. ¿Quién dice yo? Rapidísimo. Una pequeña introducción. ¿Tienen conocimiento? Bien. Una introducción no estaría mal. Perfecto. Bien. Pues tomando en cuenta que sí hay conocimiento y se requiere una pequeña introducción, nada más para apuntalar el tema. Perfecto. Diseño en estudios de género. Muy bien. Una introducción. Bueno, mediando un poco la participación. Bueno, es importante ubicar, y voy a partir de las condiciones de vulnerabilidad para explicar un poco el tema de género. En la vida se establecen roles, se establecen actividades, conductas socialmente asignadas. Esta historia viene desde el siglo XII, XIII, desde antes, ¿no? En donde fueron estableciéndose controles para el comportamiento y la conducta de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de jóvenes, de personas diversas, ¿no? Personas homosexuales, lesbianas. Esto fue estableciendo dos parámetros de comportamiento principalmente, olvidándose de la gran diversidad que existía en el mundo, y nos encasillaron en estos dos compartimentos, por así decirlo, a través del cual nos obligan a cumplir con ciertos estándares, estereotipos, formas de comportamiento y conducta que se han asignado pues desde historia, ¿no? En ese proceso, lo vamos a ver en algunas de las diapositivas,
hay que entender por qué y para qué se ha hecho esto. Y muchas veces se mira solamente el espacio reducido, esta visión reduccionista de la vida cotidiana, ¿no? De hacer para la sobrevivencia, de hacer para el cuidado, de hacer para la producción, pero no se mira todo este comportamiento sistémico que viene presionando de alguna manera en estrategias y conductas que están generando desigualdades entre hombres, entre mujeres, por distinta edad, entre pueblos indígenas y pueblos occidentales. Toda esta desigualdad y marginalidad voy a explicarla sobre la marcha, pero con este preámbulo de que muchos de estos roles han sido asignados, no son naturales, no soy mamá porque soy mujer, sino soy mamá porque elegí o no elegí, y si no elegí, hay un mundo social que me está impulsando a ser mamá como un mensaje permanente de que eso significa ser mujer, y entonces actúo en consecuencia sin preguntarme o pensar esto, ¿no? En el caso de los hombres lo mismo, esta actitud de proveedor, por poner un ejemplo, ¿no? Es una exigencia social cuando todos y todas tenemos capacidades para hacer muchas cosas en la vida a nivel productivo, reproductivo, comunitario, a nivel político, y bueno, estas diferencias se van configurando en desigualdad y eso es lo que no debe pasar. Entonces, tomando en cuenta esta pequeña introducción que voy a profundizar sobre la marcha, me gustaría compartirles la pantalla para poder adentrarme al tema, profundizando, sí, en esta introducción que me piden, pero ya sobre la marcha de mi presentación. Si hay algo que requiera traducción, interpretación, pues ahí tengo a Denise que me puede apoyar. Si se entiende perfectamente el español, pues no habría ningún problema, pero sí que tengan la libertad de interrumpir y pedir aclaración en caso de que exista alguna duda. Entonces, Denise, cuento contigo para cualquier interpretación del español al portugués. Por supuesto, eso. Quem quiera interrumpir, como dice Tere, é solo... quem quiser interromper, como falou Tere, eu posso ajudar. Bien. Entonces, te voy a pedir a ti, Denise, con este apoyo, que tú vayas dando la palabra si hay alguien que quiera participar, porque cuando pongo la presentación, de repente no veo quién está queriendo participar. Entonces, me interrumpes o me interrumpen y yo hago un alto. Bien, entonces, tomando en cuenta estas estrategias comunitarias contra las vulnerabilidades de género ante los impactos del cambio climático, pues sobra decir pues, los antecedentes internacionales, nacionales, que ya comentó Denise, ¿no? Hay muchas COP referente al tema de género. En el 2013 se acepta en Bali justamente esta perspectiva de género, actuar en el marco de los derechos humanos y los acuerdos internacionales relacionados con la igualdad de género, entre ellos todo lo acordado en CEDAW, y en las otras COP posteriores que no voy a mencionarlas, porque bueno, ya muchas de ustedes las han de conocer, pero ahí se van afianzando y afirmando aspectos de acción hacia la igualdad y hacia los derechos humanos en el mundo, con respecto a los impactos y la crisis climática. Entonces, para el tema de género, para el tema de atención a esta igualdad, se crea un fondo, una Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, que es la que ha venido de alguna manera a nivel internacional apuntalando la toma de decisiones sobre la incorporación del enfoque de género en esta actuación nacional, mundial, estatal de países frente al cambio climático. Y actualmente los acuerdos de Sendai, que marcan también toda una estrategia en el vínculo de riesgos y cambio climático con enfoque de género. No me quiero extender en estos acuerdos internacionales, porque esos los podemos consultar muy fácilmente. Prefiero concentrarme en toda la estrategia comunitaria y lo que va con la perspectiva de género para no perder tiempo con respecto a esto. Entonces, lo que sucede es que la realidad social, pues, como les dije, tiene perspectivas, visiones diferenciadas. Todas las personas venimos de una historia, de una cultura,
de un territorio específico y eso nos hace tener una identidad, sentido de pertenencia a esas raíces, a esa cultura, sea occidente, sea pueblo indígena, sea un grupo de mujeres que están ahí constantemente en relación con el territorio, un territorio que hoy día, ante este modelo económico, ha impactado fuertemente en la deforestación, la sobreexplotación y la contaminación de los ecosistemas, y además en procesos de introducción de especies invasoras que han cambiado, ¿no?, muchos de los ecosistemas, y que también con el avance tecnológico se ha impactado fuerte estos ecosistemas, esta vida, ¿no?, natural, esta vida relacionada con los ecosistemas, y bueno, pues hay un impacto fuerte, sí, del cambio climático ahí, relacionado justamente con toda esta deforestación, sobreexplotación, contaminación con el modelo. Y estos impactos pues son diferenciados por país, por región, por estado, por municipio, por ejido. En el caso de México tenemos todo un régimen ejidal. Ha tenido impactos diferenciados en la población, no solo en procesos etarios, ¿no?, de generación en generación, sino también impactos diferenciados dada la situación económica que vive cada familia, cada persona, pero y sobre todo en lo que me voy a concentrar en estas diferencias de género. Como ejemplo pongo dos datos: el 70% de las personas en extrema pobreza en el mundo son mujeres y no cuentan en su mayoría con recursos para mitigar el cambio climático. Otro dato es el 90% de mujeres en el mundo están a cargo del acceso al agua potable, de la producción de alimentos para consumo doméstico, y ante esta crisis climática, ese 90% de la población que está a cargo de estos procesos, ¿no?, de atención y de cuidado, pues están viendo afectados. Con esto, bueno, uno de pequeños datos, ¿no?, en esta realidad social, no me quiero profundizar en esto, sí hay que acotar que toda esta visión implica un problema social, que hay que recordar que algunos elementos ecológicos, ¿no?, deben ser tomados en el marco de esta problemática de deforestación, de contaminación, de despojo de tierras, de inclusión de aspectos tecnológicos que están también alterando los ecosistemas, como puede ser el uso de agroquímicos o de medidas de arrastre de tierra que matan pues muchos de los microorganismos de microsistemas, deben estar ahí, ¿no? Entonces, habría que entender que ese ecosistema, ¿no?, tiene relación. De ese en ecosistema hay un aprovechamiento para la vida, para la sobrevivencia, y que ese aprovechamiento, ese uso del territorio, las decisiones sobre el territorio tienen enfoque de género, tienen perspectiva de género si se logra ver esta desigualdad, pero no tienen perspectiva de género si se asume como un todo homogéneo en el cual se cree que hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas de pueblos ancestrales, indígenas, fueran una masa única sobre la cual hay que incidir desde políticas públicas de género y cambio climático. Y esto pues no es así. Y por ahí voy a empezar profundizando en el tema de género, en esta introducción, y en la conexión con el tema de género. Como ustedes bien saben, un ecosistema abarca ese proceso sucesivo, ¿no?, ese proceso ilimitado de intercambio de materia, de energía, de flujo de genes, de toda la genética, ¿no?, que hay en la vida natural, pero también en la vida social, y que en ese intercambio, a grandes rasgos, hay una comunicación biogeoquímica y social de organismos vivos. Ahí entramos no solo fauna y microorganismos, sino también seres humanos, y formamos parte de esa biótica de un área determinal, de un territorio específico, en donde interactuamos. Interactuamos a pequeña escala o a grande escala, depende la conexión que tengamos con ese territorio. Entender esa conexión es la que nos lleva a profundizar cómo nos conectamos, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con ese territorio, y además cómo interactuamos como personas, como seres vivos en ese espacio geográfico. Y para ello les muestro esta diapositiva, porque en esta relación
con una historia, ¿no? Una historia de un modelo económico, como una historia de las decisiones centradas en sistemas masculinizados, pues se presta justamente a eludir que la vida, que la relación e interacción en ese ecosistema es de personas diversas y que esa diversidad no se está tomando en cuenta en la vida cotidiana para definir no solo políticas, sino medidas de mitigación, de adaptación, estrategias de energías limpias, etc. Entonces se presta poca o ninguna atención a estos procesos locales, a estos procesos empíricos, a estos procesos culturales o de género o de juventud en el manejo y los servicios de estos ecosistemas. Entonces, lo que está pasando es que hay, por historia, ¿no? Por muchos años, hay un sistema de opresión político, económico, patriarcal, que están ahí modelando la vida de muchos individuos, de muchas personas, y que esto va generando estructuras de desigualdad en muchos sentidos. Yo solo les pongo aquí 3 ejemplos, ¿no? La étnica, la de género, y también estructuras desiguales institucionales que en la relación directa de cómo manejar estos ecosistemas frente a una crisis climática, pues van tomando decisiones y contemplar este modelo sistémico que está alterando no solo las relaciones humanas, sino también las relaciones de personas específicas con estos ecosistemas. Hay una matriz de dominación que reproduce todas estas formas de relación con los ecosistemas. Si dentro de un modelo económico un sistema de opresión tiene que ver con la depredación de los ecosistemas, con la deforestación, porque el modelo está impactando fuertemente en esa deforestación, entonces lo que se reproduce en estas estructuras institucionales o de grupos culturales, con étnica no hablo solamente de pueblos ancestrales e indígenas, sino de todas las culturas. En una cultura se está reproduciendo esa explotación de los recursos por la ganancia, por la economía, pues todas las instituciones están reproduciendo esa estructura de desigualdad, y las relaciones que se establecen a través de estas matrices de dominación van de alguna manera influyendo en que desde lo intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional, toda la visión semiológica o la masiva o la mediada de comunicación y de información estén reproduciendo este sistema. Y eso genera múltiples desigualdades porque no se está contemplando la diversidad de género, de edad, de etnia, ¿no? O sea, de culturas, ni tampoco de capacidades, ni tampoco de habilidades, que son parte de lo que debiéramos estar contemplando para las estrategias de resolución a esta crisis climática, para minimizar los riesgos, para reducir las condiciones de vulnerabilidad de cada persona, o de cada grupo, o de cada sector de la sociedad en estas condiciones de vulnerabilidad. Y ahí se están reproduciendo esas múltiples desigualdades en términos de saberes, de cosmovisión, de identidades, en términos de situaciones económicas, ¿no? De estatus, de todo lo que ya sabemos y que estamos viendo en la sociedad. Y quiero poner un ejemplo aquí, ¿no? El saber imperante es el occidental, no el de los pueblos ancestrales. No ha dominado la vida y la comprensión de la Pachamama, ¿no? O del Nuc-Yocolcap, como lo llamarían aquí en México, en el pueblo maya, sino está dominando un saber científico occidental, está dominando una visión de una cultura occidental, está dominando la identidad que viene de ese modelo, y no la mirada de ser uno más en ese ecosistema que tienen muchos de estos pueblos ancestrales, de ser parte de esa vida y no dueño de esa vida. Y esto cambia un poco la lógica en términos de cómo entender esa diversidad en términos de género, de edad, de saberes, de culturas, ¿no? Ese sistema de dominación está impactando fuertemente pues, en la vida social y, retomo, en la crisis climática. Porque cuando hablamos de género estamos hablando de esas desigualdades. Por un lado, de los roles asumidos impuestos por ese sistema patriarcal de dominación que establece que las mujeres
deben estar en la cosa privada y los hombres en la cosa pública, entendiendo esa cosa pública como toda la acción política, y esto va minando la participación y ha minado históricamente la participación de las mujeres en el espacio público, en la vida pública, y con ende tener en muchos espacios menores capacidades desarrolladas para enfrentar la propuesta o la participación en la vida política para resolver los problemas sociales, ambientales, de crisis climática, de riesgos. O si en este proceso, ¿no?, a quien se ha tomado en cuenta es a Occidente y no a los pueblos ancestrales, pues ahí hay una exclusión por etnia que hace que todos estos grupos no tengan de alguna manera esta experiencia, este conocimiento, esta información, porque muchos de ellos son analfabetas, en el caso de México, y esto hace que tengan menores saberes en este mundo occidental, aunque tengan muchos en estos saberes comunitarios. Y quiero poner un ejemplo. El pueblo maya, por ejemplo, ante huracanes, que es un impacto de cambio climático que se ha aumentado en la región, saben cómo amarrar sus casas para que el huracán no se las lleve ni las destruya. Y es una forma ancestral de cuidado de ese espacio territorial, ¿no? Entonces, esta forma de inclusión-exclusión, esta forma de inclusión-exclusión está presente en las relaciones de género, de edad, de clase, de etnia, de capacidades, de habilidades, de identidades, de sentido de pertenencia, incluido aquí también de las orientaciones sexuales. Por poner solo algunos datos. Tenemos que entender que la relación inclusión-exclusión está ahí por modelos, por sistemas de opresión, está ahí por esquemas de marginación, está ahí porque se prioriza la vida práctica y no estratégica de, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Los intereses prácticos están respondiendo a las necesidades básicas y los intereses estratégicos están respondiendo a la posición, a la participación, al derecho, a la toma de decisiones, a todas estas capacidades que no se cuentan en especie, que fortalecen la vida de cualquier persona. El conocimiento a los derechos, por ejemplo, ¿no? La participación política, todo esto forma parte de la relación inclusión-exclusión que no se analiza en las relaciones de género y que no se analiza en las relaciones de género con respecto al cambio climático, a la crisis climática y a las condiciones de vulnerabilidad que vive una mujer de una etnia joven con una identidad, pueda ser de maya o pueda ser ya con una identidad occidental, con una situación económica precaria y que no pudo obtener habilidades y capacidades por su posición como mujer inserta en la vida privada. Y no es lo mismo, ¿no? Un joven heterosexual que se reconoce en esta vida activa, social, política, en la vida pública, ¿no? De 20 años, 25 años, que tiene toda la energía para hacer cosas, que es occidental, ¿no? Que tiene una posición económica que le permite ir generando capacidades y habilidades, y que va a tener justamente mayores oportunidades que esa mujer que les pongo como ejemplo. Entonces, analizar esta perspectiva interseccional de género implica reconocer quiénes son y quiénes viven mayores condiciones de vulnerabilidad en esta vida social con relación a los impactos del cambio climático. No podemos partir de que la población es homogénea y decir todo lo que se va a hacer pues es una política de reducción de grados, ¿no?, del calentamiento global, porque eso pega parejo. En términos de la política pega parejo para todo el mundo. En términos de la realidad es disparejo. Porque, por ejemplo, en la costa, ese incremento está ayudando a que haya mayor producción de langosta. Pero en otro sitio del territorio está perjudicando porque hay mayores inundaciones. Entonces, la situación de esa crisis climática también es diferenciada, no solo por edad,
por sexo, por situación económica, por cultura, por capacidad de identidad, sino también por toda esta vida relacional con la crisis climática y con el territorio. Entonces, la condición de vulnerabilidad, desde mi perspectiva, yo critico mucho esa fórmula que se hace y que maneja el IPCC con respecto a riesgo igual a vulnerabilidad más amenaza, porque la vida no es así de simple. La vida implica una complejidad que no está analizada. La vulnerabilidad, la condición de vulnerabilidad depende de esa interseccionalidad de género que les expliqué en un momento, y del acceso, del control, del uso de los recursos, no solo maderables y no maderables, sino también de los recursos sociales, tecnológicos, económicos, de educación, de capacidad, ¿no? Frente a estos impactos del cambio climático. Entre más acceso y control de los recursos se tenga, pues es menos vulnerable, porque se sabe qué hay, cómo va a impactar, cómo prevenir, cómo paliar esa crisis, ¿no? Pero si no se tiene ese acceso, ese control a los recursos, a los ecosistemas, pues va a haber un desconocimiento tremendo, y esto generalmente se ha vivido en esas condiciones de desigualdad, porque las mujeres, muchas de las mujeres, y pongo el caso de México, que es mi experiencia, las mujeres no tienen libre acceso al territorio. Ellas están limitadas a estos espacios de conocimiento de los ecosistemas por su rol de género, por estar en esta vida privada, lo que implica que no tienen acceso a la tierra, que tampoco reciben créditos porque no son ejidatarias y dueñas de cierta porción de tierra, porque no participan en la vida activa y en la toma de decisiones de las asambleas ejidales y comunitarias porque no son ejidatarias, en fin. Entonces, tiene que ver con esta perspectiva, y aquí es donde se los muestro. En esa sucesión ecológica, ¿no? La relación que tenemos en el territorio es diferenciada. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? En esta primera etapa de la sucesión, tienen relación con ese territorio porque trabajan con sus plantas medicinales. Estoy hablando de la vida rural, que es mi experiencia. Tienen relación con las plantas medicinales, con la producción de huertos, de hortalizas, tienen familiaridad con la meliponicultura, que es la producción de miel de una abeja que no tiene aguijón, que es una abeja endémica de acá de México, y que producen miel como un elemento de medicina tradicional, por un lado, ¿no? Tienen en la segunda sucesión de hierbas y pastos una relación de materia prima artesanal, pero también de materia prima para sus plantas medicinales. Pero todo el demás territorio no hay acceso, si ustedes pueden ver. No conocen los bosques, no conocen la selva, no conocen los humedales, ¿no? En la zona costera, porque no salen de sus comunidades, dado esta asignación y este rol social de que si ellas salen, corren peligro. Si salen, las violan. Si salen, abusan de ellas. Si salen, las acosan. Y por el otro lado, para los hombres, todo ese proceso es de un conocimiento extremo. Tienen relación con todo ese territorio. Ahí llevan a su ganado a pastorear, ¿no? Llevan la producción de hortalizas, de frutos, ¿no? Tienen humas de conservación de venado, por ejemplo, ¿no? Tienen la milpa, producen alimentos, ¿no? Y se van insertando a la selva y tienen una relación ahí mucho más fuerte con el conocimiento ambiental, con el conocimiento de los vientos, de las lluvias, porque ahí cazan, ahí tienen la apicultura, tienen inclusive una vivienda de resguardo, ¿no? Y también tienen, ya en zonas más selváticas, los servicios ambientales, la conservación, pero también la explotación y la tala. Entonces, veamos la diferencia. Esta diferencia pudiera, en relaciones sociales y en relaciones con los ecosistemas, no llevar a una desigualdad, pero nos lleva a una desigualdad. Porque por esta situación, esta condición, toda la propiedad de la tierra, si lo ven, no está en manos de las mujeres, está en manos de los hombres, porque es la tierra ejidal, la tierra de uso común y la tierra nacional, a la cual pueden obtener apoyo y pueden beneficiarse en esa tierra nacional si como ejidatarios la solicitan.
pero las mujeres no tienen esa tierra. Se les dota un pedacito de tierra que se llama la Huayín, que es una unidad microindustrial para la mujer, en donde meten a todas las mujeres, las hacen bolita en ese territorio, en esa hectárea, para que hagan lo que quieran, ¿no? Entre comillas lo que quieran, porque no tienen recursos, ni financiamiento, ni maneras tecnológicas de posibilitar la producción en ese espacio, más que sus manos. Entonces, ahí hay una desigualdad que no se observa. No necesariamente esa desigualdad se entiende a través de esos usos y costumbres, a través de esos roles y esas relaciones con el territorio, porque no se han observado. Y para observar necesitamos los diagnósticos sociales, diagnósticos ambientales, diagnósticos de condiciones de vulnerabilidad in situ, y con la participación desagregada, separada de qué está pasando con cada grupo de mujeres, de hombres, con cada grupo de sector, apicultores, apicultoras, ganaderos, pescadoras, pescadores, productoras de hortaliza, productoras de plantas medicinales, productores o cosechadores de langosta, no sé, toda esa relación tiene que estar documentada, analizada, para entender la dinámica de las poblaciones, de hombres, de mujeres de distinta edad y de distinto grupo social y cultural con ese territorio. Pero todavía además hay que sumarle el cambio climático, esta crisis climática. Y entonces tenemos que analizar qué está pasando. Además, en esta desigualdad con toda esta crisis climática que impacta de manera diferenciada a cada persona y a cada sector. Por ello es importante entender las condiciones de vulnerabilidad desagregadas interseccionalmente. ¿Qué quiere decir? Por edad, por sexo, por cultura, por capacidad, por habilidad, por conocimiento ancestral, por conocimiento occidental, por saberes empíricos que nos van dando ese conocimiento mucho más profundo de la vida de una persona, de una mujer, de un hombre, de un niño, de una niña. Entonces, cuando el IPCC dice vulnerabilidad es igual a exposición, ¿no?, más amenaza, y la sensibilidad a este proceso, ¿no?, hay que entender que no es así. La magnitud de la crisis climática, del cambio climático, la variabilidad del clima, de los fenómenos extremos, ¿no?, van a impactar de manera diferenciada. Y esa manera diferenciada no está puesta en la fórmula. La vulnerabilidad, las condiciones, porque no es víctima de, sino el ser víctima implica que no tuvo acceso en igualdad de condición a satisfactores, a capacitación, ¿no?, a cobertura de sus derechos. Entonces, la condición de vulnerabilidad se relaciona con esa susceptibilidad al riesgo ante la exposición a estos estresores climáticos. Pero a raíz del rol que se ha asignado socialmente a hombres, a mujeres, a culturas ancestrales, a culturas de aislamiento, ¿no?, a, no sé, incluso personas que han vivido despojo, que han tenido que emigrar porque sus tierras fueron despojadas, ¿no?, porque hubo participación del narcotráfico y esto hizo que tuvieran que emigrar, ¿no? Entonces, no solo es ese rol asignado, sino todo lo que ahí acontece en esa vida, en esas actividades de cuidado, productivas, reproductivas, comunitarias, en el territorio específico del que se esté hablando. Entonces, no es lo mismo, como la foto lo indica, la vulnerabilidad de esta mujer pescadora, que lo que hace es cosechar el cangrejo, así le llaman, la cosecha del cangrejo, para carnada del pulpo, que lo hace entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, en un humedal donde hay cocodrilos, una mujer que no sabe nadar, porque no pudo ir a los cenotes, a las aguadas, al mar, a aprender a nadar, porque no podía salir de su casa, y este acto de rebeldía y de revolución implica su participación en la vida económica, en la vida relacional con los ecosistemas, que si se cae al agua puede tener consecuencias en su vida. Si se cae en un espacio muy hondo, puede ahogarse, y la relación nocturna con la presencia de cocodrilos, pues eso también es una condición de riesgo.
Y estas mujeres, por ejemplo en la foto, a raíz de su rol, en la comunidad se ha asignado un muelle para los hombres, pero las pescadoras no tienen un solo muelle para acercarse a su espacio territorial de trabajo. Esto es en San Felipe, Yucatán, pueden consultar, hay muchísima información sobre esto. Entonces, hay un rol que se ha asignado que limita en mucho las posibilidades, las potencialidades, las capacidades que tienen que ser analizadas. Lo mismo, y no tengo la foto aquí, pero lo podemos ver en la foto que sigue, para los hombres también hay estas condiciones de vulnerabilidad. Todo su rol proveedor implica actos de cuidado, actos de prevención que tiene que subsanar frente a un riesgo y a la vulnerabilidad, frente a esa crisis climática. Implica definir estrategias transformativas de manera desagregada para hombres y para mujeres ante un ecosistema que se está afectando, que está vulnerable a estas condiciones climáticas, a estos impactos hidrometeorológicos, a estos impactos antrópicos, pero también a los impactos políticos. Y estas habilidades y capacidades construidas socialmente deben ser analizadas interseccionalmente para encontrar que esas diferencias en dónde se están volviendo desigualdad y responder con base en derecho para que las condiciones de vulnerabilidad se reduzcan de manera diferenciada, no pueden ser igual. Este hombre sí sabe nadar y está desasolvando un humedal donde hay reproducción de especies que adquieren para su vida productiva, para su economía, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo diferencial. La gestión como proceso comunicacional es sumamente importante. La gestión del riesgo, la gestión de la crisis climática, la gestión de las condiciones de vulnerabilidad, implica qué hacemos y para qué hacemos, para que entre actores, de manera interculturalmente, de procesos transdisciplinarios, deban llevarse a cabo acciones transformativas. Yo no las llamo adaptativas, no me gusta esa palabra, pero bueno, eso es a mí. Todavía esa palabra sigue durando en el IPCC. Son transformativas, no es que te quedas ya asumiendo ese proceso. Hay que renovar, hay que construir, hay que prevenir, ¿no? Y eso implica un proceso transformativo, transdisciplinario que debe ir encaminado a garantizar la igualdad de los derechos para mujeres, para hombres, para niños, niñas, para jóvenes, para personas adultas, para personas con capacidades especiales, para discapacidad, impactos diferenciados del cambio climático para cada sector de la población y para cada persona. Todo esto debiera de hacer analizar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aquí ya entro en materia, ¿no? Para entender cómo trabajar esta crisis climática desde esta perspectiva de género, un diagnóstico es la base fundamental. Un mal diagnóstico nos lleva a malos proyectos, a malas políticas públicas, a malas acciones transformativas. Un buen diagnóstico nos lleva al análisis de las causas diferenciadas por edad, por género, por toda esta visión interseccional que nos va a permitir ubicar cuáles son las percepciones diferenciadas de las condiciones de vulnerabilidad para entender no solo el fenómeno actual de la crisis climática, sino el pasado y el presente, que nos va a ayudar a ubicar qué pasó en ese territorio, qué ha cambiado, por qué ha cambiado, en qué ha cambiado, desde dónde ha cambiado, para distinguir, por un lado, la condición de vulnerabilidad territorial, ambiental, ecosistémica, pero también para entender la condición de vulnerabilidad social y de género en estas relaciones interseccionales. Esto implica un trabajo arduo, sí, implica, ¿no?, ubicar esa afectación, esa exposición, la capacidad de resiliencia que mencionaba Denise al principio y los procesos transformativos que desde lo institucional y legal se llama adaptación. Como vemos en la foto, estamos trabajando en esos diagnósticos aquí con mujeres. Estas mujeres plantean su territorio. Aquí estamos trabajando con hombres y con mujeres en la descripción de su sitio, de quiénes están en ese sitio, qué actores, actrices participan, quién es el sujeto de la transformación, de la adaptación, del impacto, de la vulnerabilidad climática,
¿Cómo se reduce ese impacto? ¿Y en quién? ¿En quiénes? De manera interseccional, porque somos diferentes. ¿Qué se necesita transformar a nivel económico, político, de género, ambiental, ecosistémico, de política pública, ¿no? ¿Qué conductas necesitamos cambiar para, ¿no?, que esa crisis climática pegue de menor manera, reduzca a través de todas estas acciones las condiciones de vulnerabilidad del sitio, del ecosistema, del territorio, por el conocimiento ancestral y actual, pero también reduzca la condición de vulnerabilidad en personas con discapacidad, en personas con capacidades especiales, en niños, niñas, en mujeres, ¿no?, que no saben nadar, en hombres que tienen toda esta visión de la valentía, por ejemplo, y que pues tienen que afrontar, aunque puedan tener miedo, ¿no?, tienen que afrontar todos estos impactos de la crisis climática, de las inundaciones, ¿no?, de los huracanes, etcétera, e identificar las medidas diferenciadas que reduzcan cada una de las condiciones de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Contemplando esto, se necesita, ¿no?, en estos diagnósticos ubicar esas diferencias. Se hacen análisis diferencial de necesidades en lo urbano, en lo rural, en territorios específicos, no solo con hombres, sino con hombres, mujeres, niños, niñas. El mapa no se alcanza a ver, pero aquí está desagregado por hombres, por mujeres, por ambos, y se retoman aspectos en estos de niños y de niñas en la vida urbana, por ejemplo, ¿no? Necesidades. Mapas históricos. ¿Cuál es esa narrativa histórica de riesgos, de crisis climática, de impactos? Como pueden ver, esta fotografía es una zona de humedal costero, el humedal está de un lado, el mar del otro, y el impacto del sargazo en la presencia del mar llevó 3 años de pérdida de toda la economía de la población, porque ese sargazo hizo que toda la tecnología que la comunidad tenía se echara a perder con no me acuerdo cómo se llama, pero un desprendimiento químico que hace el sargazo, que todo se ennegrece en los conectores alámbricos. Por ejemplo, eso, ¿no? La percepción de la vulnerabilidad diferenciada. Podemos ver en estos mapas, ¿no?, que estos puntitos rosa que ven son tambores de gasolina. La comunidad, en 10 años de trabajar el riesgo, no se había dado cuenta que en sus casas tenían tambores de gasolina y que un incendio podía provocar la desaparición del pueblo. Esa percepción de la vulnerabilidad se logró encontrar a partir de la participación diferenciada y desagregada. Y las rutas, la percepción de vulnerabilidad en las rutas económicas y laborales de hombres y de mujeres en la población. Los hombres con la captura de langosta y las mujeres con proyectos ecoturísticos. Esos como ejemplos, ¿no? Entonces, debemos entender que las estrategias transformativas requieren desplazamientos de pensamiento, desplazamientos cognitivos, emocionales, políticos y éticos para poder ampliarnos a la otredad, para poder entender que el ser humano, ¿no?, que las personas, que las mujeres viven mayor desigualdad que los hombres en el ámbito político y público, y que para el caso de los hombres, por ejemplo, muchos no participan en la vida privada por este rol asignado socialmente. Y eso implica desplazarnos, reconocer dónde estamos colonizadas y colonizados a través de esos sistemas de opresión para descolonizarnos y poder ser, hacer, saber, ¿no?, recuperar estas relaciones socioemocionales que nos permiten ser con el otro, con la otra, y pensarnos en clave no lineal. Pensarnos como fenómeno multidimensional en donde somos diversos, somos diversas, y necesitamos pensar el espacio territorial en múltiples dimensiones, en la económica, en la social, en la emocional, en la ética, en la de género, en la etaria, en la de cultura, para entender que esas dimensiones múltiples es donde debería estar el diálogo, el espacio temporal no solo de tiempo actual, sino en esa historia, ¿no?, el territorio, y el diálogo sobre lo que está pasando ahí para poder plantear estrategias transformativas, desagregadas, interseccionales, con base en los derechos de igualdad para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, etc. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aquí voy a concentrarme ya más en estas acciones, ¿no? Les voy a poner 3 ejemplos muy rápidos con todo este proceso metodológico.
que ha sido muy diferente, y eso también hay que comprenderlo cuando trabajamos desde el enfoque de género interseccional y desde el enfoque intercultural, ¿no? Que los procesos son de coacompañamiento, que no voy yo a dictar sentencia, ni tampoco voy a dictar política, ni tampoco voy a dictar como académico, como académica, o como organización de la sociedad civil, o como gobierno, no voy a dictar para dónde, tengo que co-construir el diagnóstico, co-construir el análisis de vulnerabilidad desagregado, co-construir, ¿no?, las políticas ante las crisis climáticas, ante los riesgos, ante las condiciones de vulnerabilidad. De manera que los procesos de acompañamiento deben ser interculturales, interseccionales, con esta lógica de la perspectiva de género, transdisciplinarios, porque no solo la disciplina occidental es la que sabe, también los pueblos ancestrales saben, y decolonial y en activa. Y la decolonialidad, pues sabemos, tenemos que deconstruirnos dónde estamos con estas relaciones de poder, no solo colonial, sino también patriarcal, sino también ideológico, y construir procesos en activos, en actuados, actuando con la otredad, actuando con el otro. Esos son los procesos en activos. Trabajando en la costa de Yucatán, este trabajo se hizo en... perdón, es la diapositiva que sigue. Estas diapositivas, estas fotos que les presento, pues son en varios lugares, ¿no? En el municipio, en Cizal, Yucatán, en Siancán, Quintana Roo, en México, ¿no? En la zona costera de humedales, trabajando con hombres, con mujeres, de manera desagregada, trabajando con niños y niñas, a partir de la música, del arte, para encontrar qué condiciones de vulnerabilidad encuentran en su territorio, y además como niños y niñas, ¿no? Y los temas centrales que salieron con estos niños y niñas fue la violencia en sus casas. No la crisis climática, no el impacto ambiental, sino la violencia que está generando una serie de efectos en la comunidad, y que para resolver lo ambiental hay que resolver primero ese conflicto de violencia. Bien, entonces, tomando esta diversidad, yo planteo como todos estos elementos, ¿no? Por poner una fórmula, no me gustan las fórmulas porque la realidad social es variante, pero hay que entender que las condiciones de vulnerabilidad para estas estrategias transformativas implica reconocer las capacidades diferenciadas por sexo, por edad, por cultura, las habilidades diferenciadas, los niveles de condición de vulnerabilidad por sexo, por edad, por cultura, ¿no? Los procesos que hay ya de organización social, de resiliencia, ¿no?, en los espacios, en los territorios, en los ecosistemas. La división del trabajo reconociendo no solo estos roles asignados socialmente, sino lo que se puede ir desarrollando para potenciar los espacios reproductivos, productivos y comunitarios. La participación en la toma de decisiones con base a procesos sociales y ecológicos, donde se incluyen las mujeres que desaparecen del mapa, donde se incluyen jóvenes también, donde se incluyen pueblos ancestrales, pero además la voluntad política, porque todavía nuestro sistema republicano está determinado en esta estructura muy colonial, muy vertical. Entonces tenemos que transformar también estas acciones de participación, de gobernanza, para poder apuntalar estas estrategias transformativas desde el enfoque de género, ¿no? Con los ajustes que se requieren a nivel cultural, de comportamiento, de conducta, a nivel colaborativo, de los hábitos de hombres y mujeres que deben hacerse, ¿no? Que contribuyen, pero también los que se deben cambiar para poder establecer ese diálogo, esa comunicación no lineal, colaborativa, para enfrentar, para prever, para diseñar acciones ante los efectos de la variabilidad climática y ambiental, para reducir esas condiciones de vulnerabilidad. El esquema que les puse al inicio pues tiene que ver con, ¿no?, esas actividades que hombres y mujeres están haciendo. Pero les recuerdo esta diapositiva porque ahí hay problemáticas específicas que están haciéndose presente en esa complejidad de la crisis climática, que la resumo en esta diapositiva, al menos en los espacios en los que yo he trabajado, ¿no? Desde
Para las mujeres, el acoso callejero, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el secuestro, la trata, ¿no? Para los hombres, el suicidio, el alcoholismo, estoy hablando de Yucatán, la drogadicción, el secuestro, la presencia del narcotráfico, el racismo, ¿no? Que coincide para hombres y para mujeres. Y así, cada espacio territorial tiene problemáticas específicas por género, por edad, por procesos relacionales de estos hombres y estas mujeres con la naturaleza, de estos sectores con la naturaleza, del modelo económico con los seres humanos y la naturaleza. Entonces, todas estas problemáticas están ahí interconectadas en las condiciones de vulnerabilidad que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer esos desplazamientos epistémicos, esos desplazamientos metodológicos de género, revelarnos a nuestro propio colonialismo para poder establecer nuevas formas de relación y de comunicación para resolver todos estos problemas que Brasil comparte de la misma manera que México. Tenemos desplazamientos, tenemos corrupción, tenemos agencias inmobiliarias que están en corrupción, despojando a los ejidatarios, tenemos, ¿no?, toda la introducción, ¿no?, de tecnología para la deforestación, en el caso de Brasil en la Amazonía, ¿no? Todo eso está ahí interconectado con las condiciones de vulnerabilidad y tenemos que entenderlas para actuar desagregadamente en consecuencia de esa crisis climática, pero entendiendo lo que les decía al inicio. Esas estructuras, esas relaciones de poder que están ahí, que o reproducen toda esta desigualdad, o por el contrario, pueden ayudarnos a entender estos sistemas, estas matrices, estas estructuras de poder, para transformarlas y poder hacer acciones transformativas, vaya la redundancia, y poder visibilizar esas desigualdades, ese racismo, ese sexismo, esos feminicidios, esos despojos, esos desplazamientos, y entender cómo atender sus problemas interseccionalmente para resolver a la par de esa crisis climática lo que está pasando en este iceberg, ¿no?, que no se ve, en este problema social que no se ve o no se quiere ver. ¿Sí? Bien, contemplando eso, hemos estado trabajando en esas estrategias comunitarias en la reducción de las vulnerabilidades de género. Aquí solo voy a concentrarme en las de género porque, bueno, es la charla, pero pues es complejo y lleva tiempo. Podemos observar, por ejemplo, en José María Morelos, en Quintana Roo, que toda la estrategia partió del reconocimiento de las identidades de hombres y mujeres y de cultura y de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque llevaban un proceso fuerte de interacción, de comunicación, en donde se analizan las relaciones de poder con los sectores, con los empresarios, con la producción que ellos y ellas hacen, ¿no? La organización tiene una relación fuerte con el comité de José María Morelos para poder establecer esas acciones frente a las condiciones de vulnerabilidad, y en esta comunidad partió desde las identidades, el análisis de las identidades sociales, culturales y de género, y las relaciones de poder de cultura occidental con cultura maya. Entonces, no podemos partir en estas estrategias comunitarias de la misma metodología para cada territorio, porque cada territorio tiene demandas específicas. Les voy a compartir, ¡ay! Se cambió. No. Este video que les quiero compartir como ejemplo, solamente de testimonio, no se los voy a pasar todo, porque lleva 4 minutos y creo que no nos queda mucho tiempo, pero lo pueden encontrar en línea, ¿no? Esta estrategia en José María Morelos lleva al reconocimiento de cómo las comunidades en este ejercicio de la violencia han tenido impactos diferenciados, desigualdades, y reconocer la violencia les lleva justamente a reconocer que no están participando de manera equitativa en este proceso. Entonces, de participación también de las mujeres y de la visión de las mujeres, podíamos asegurar un análisis equitativo y hacia un camino más igualitario. Les voy a poner solamente unos testimonios de ellos y de ellas de lo que encontraron en este ejercicio.
de cambiar las cosas, ¿no? Porque si nosotros no ponemos nuestra parte, no damos lo que necesitamos dar para que esto se cambie, no podemos hacer nada, ¿no? No nos debemos callar, debemos hablar, debemos gritar, que no es justo que nos sigan maltratando. Somos mujeres y podemos salir adelante. Tenemos un poder interior como mujeres que nos puede mover a cambiar eso y a aprender y enseñar que con la colaboración hombres y mujeres podemos lograr lo que queremos. Si nos unimos podemos lograr cambiar este gran sistema que de alguna forma lo hemos aceptado. Los talleres que se realizaron permitieron de alguna manera, con estas herramientas de análisis y de revisión de su pasado, que hombres y mujeres se dieran cuenta cómo al inicio las mujeres no tenían acceso a muchas cosas. Ahora, si bien la tienen más índices de violencia que en el pasado. Tratar de abordar con estas herramientas el contacto emocional es lo que desató el que ellos se dieran cuenta de su persona, de sus comportamientos, de su conducta, y cómo esto, al ponerlo en práctica en sus liderazgos, en sus formas de acompañar procesos regionales, se colocaba ahí estas formas de dominación sin ellos ser conscientes. Hay muchas mujeres que se dejan violentar en este tiempo, siendo que nosotros tenemos derecho como mujeres, pero ellas no conociendo o queriendo más al hombre, pues no piensan en ellos y muchas mujeres se dejan violentar. Pues hay varios tipos de violencia que pues anteriormente yo en lo personal no conocía, y sin querer pues en la casa o en la familia se venía ejerciendo. Pues gracias a estos talleres ya he podido superar y mejorar las cosas en casa y en familia y en el ámbito comunitario. Pues se da en la forma en cómo nosotros crecimos, en cómo a mí me decían que pues entro a estudiar más allá de lo que es la secundaria. Pues y a mi hermana cuando llegó a la secundaria, pues como que le medio cortaron también las alas de poder ir más allá de la vida personal, de la vida familiar, y tenga influencia en la vida pública. Yo desconocía toda esta parte de dónde se iniciaron, cómo era el proceso de cambio y todo eso. Ahorita ya, cada vez que yo llegaba a mi casa, platicaba con mis papás sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las consecuencias que trae. Y pues sí, mi mamá antes era como que más cerrada, como que tuviera un poco más o sea, aprendiera un poco más. Y ya con esos procesos, pues ella se ha dado cuenta de que sí nos sirven, tanto a mí como a ellos, porque ellos igual se informan a través de mí. Finalmente, pues el proceso. Bien, solo es un ejemplito. El link se los puedo dar para que puedan observar el video completo, pero justamente este análisis es el que permite, a partir de las identidades, entender esta vida colectiva y territorial para hacer acciones transformativas. En José María Morelos se logró con todo este proceso de 4 años, ¿no?, la inclusión en la defensa del territorio. Están defendiendo la apicultura, la forestería comunitaria y los procesos de sustentabilidad, porque tienen proyectos de cadenas de valor comercial a partir de sus productos específicos, apicultura, ¿no?, carbón, en fin. Y lo que han hecho en este proceso de manera más incluyente es establecer amparos ante el uso de plaguicidas, porque los plaguicidas están dañando toda la apicultura y los transgénicos también. Entonces, el impacto que tiene esto a nivel climático, ¿no?, el impacto que tiene esto a nivel comunitario y social, pues lo están absorbiendo para enfrentarlo. Y lo que hicieron fue fortalecer el comité regional José María Morelos para trabajar sobre la justicia indígena ante los derechos de la OIT 169 y la respuesta de prevención de riesgos antrópicos y climáticos de manera desagregada para cada persona, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿no? Ese es un ejemplo. En Ixil, Yucatán, por ejemplo, se inició todo este proceso a partir del DIN. La especificidad territorial es importante.
los impactos hidrometeorológicos que hubo en el 2020, además del COVID, pues se acabaron cosechas, se acabó la apicultura, ¿no? Como pueden ver en las fotos, se inundó el territorio, las comunidades, y esto hizo que la comunidad empezara a repensar qué es lo que estaba pasando. La población, con un megaproyecto que se instaló en la zona costera, ellos en su percepción de vulnerabilidad analizan que eso hizo que se inundara, porque antes de eso no se había inundado el territorio. Entonces, este megaproyecto eólico que se implementó de manera ilegal, creen que impactó fuertemente en la inundación por el apisonamiento de tierra que se hizo en la región, además del incremento de las lluvias. Entonces, todo este origen de análisis de inundación hizo que la comunidad revisitara, hiciera y reconstruyera las narrativas comunitarias para entender qué estaba pasando. Y esto fue iniciativa de las mujeres de la comunidad, no de los hombres. Se fueron sumando los hombres al proyecto y son 150 personas de la comunidad que están en esta defensa del territorio. No solo beneficiándose a nivel comunitario y a nivel ecosistémico, que el ecosistema, como es costero, se ha intentado despojar por empresarios, ¿no? Por privados de la zona de Yucatán, y la comunidad está al frente metiendo denuncias, amparos. Se ha logrado frenar un megaproyecto que se quería hacer en la comunidad y que va a reducir el impacto del territorio, pero también la comunidad ha decidido recuperar sus sitios históricos para protegerlos, tomar en cuenta sus humedales, ¿no? Para protegerlos, y hacer acciones afirmativas para las mujeres y acciones afirmativas en el territorio. Hay un apoyo a la economía, hay hoy día, ¿no? 192 mujeres beneficiadas, tienen una granja productiva de huevo orgánico, y esa granja productiva de huevo orgánico lo que está haciendo es reducir lixiviados. ¿Por qué? Porque en la comunidad lo que hacen es trueque. La comunidad, todos sus residuos los lleva a la granja para el alimento a la gallina, y la comunidad de productoras, la granja, estas mujeres, entregan por el intercambio de alimento de residuos orgánicos, entrega unos huevitos a la familia. Y ese trueque ha permitido reducir un problema de lixiviados y de contaminación y de desecho de residuos, para empezar a ampliar esta red de beneficio comunitario con este proyecto social de las mujeres. Eso fue iniciativa de las mujeres, ellas establecieron esta estrategia, empiezan a trabajar sobre eso, y como pueden ver en la última fotografía, la defensa del territorio frente a un cacicazgo local. Todo este terreno del mar, ¿no? Era perteneciente al municipio y lo tomaron privados. Entonces hay una protesta, va a ser difícil revertir esto porque ya se instalaron ahí desde hace muchos años, pero la comunidad está trabajando en este proceso. Hombres, mujeres y una participación fuerte, principalmente de jóvenes y de mujeres en este proceso de defensa del territorio y de reconfigurar su producción. Era una comunidad productora de cebollitas, la cebollita de Chile es única, y están retomando todo ese proceso. Y por último, y ya para no profundizar más, ¿no? Porque creo que el tiempo se acaba, en la zona sureste de México se empezó a través de los impactos de la crisis climática en las cooperativas. Y aquí lo que empezamos a trabajar fue qué está sucediendo en el territorio, que está impactando fuertemente a las cooperativas. Entonces, iniciamos el trabajo del análisis del territorio a través de esos mapas históricos de peligros dominantes, desagregados por género, ¿no? La percepción de vulnerabilidad y exposición de la comunidad al cambio climático. Desde esta desagregación de género, trabajamos con toda la comunidad, ¿no? Fueron alrededor de 200 personas que estuvieron en el proceso, fueron 3 años de trabajo, y la comunidad propuso estrategias transformativas para mejorar sus condiciones de impacto. Se estaba perdiendo la langosta, trabajan un método de cosecha de langosta en casitas. Las mujeres tienen un proyecto ecoturístico en esta franja, de bicicleta, de kayak,
y de caminata de observación de recursos naturales, pero sus estrategias de prevención del riesgo frente a esa crisis climática no las tenían. Entonces establecieron estrategias para reducir la insolación, espacios de seguridad, ¿no? Y para el caso de los hombres, pues el trabajo comunitario de prevención del riesgo con respecto al uso de gasolina y de estas tambores presentes en la comunidad, con la estrategia de cambio a energía solar. Esto lleva tiempo, lleva recursos, lleva voluntad política, es algo que todavía no se ha avanzado, dado que implica la participación del gobierno estatal y federal, pero que están trabajando en ello. Que si lo vamos a lograr o no, no lo sabemos, pero están trabajando en ello. Y en esta estrategia de la zona de Siancán, en Quintana Roo, pues se trabajó desde las distintas vulnerabilidades ecosistémicas, de género, etcétera, que pudieron analizarse para plantear el plan de emergencia, el plan de riesgos, pero también las estrategias cooperativadas para reducir estas condiciones de vulnerabilidad de hombres y mujeres. ¿Qué se ha logrado? Moderar los daños potenciales en algunas medidas, ¿no? Como, por un lado, beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático, como es el aumento de la producción de langosta y la energía solar, en términos de que se siente más esta presión del sol, a través de procesos, de prácticas y de estructuras transformativas de la comunidad. De manera que en este arranque se ha logrado la participación del gobierno de Javier Rojo Gómez, pero también del sector ambiental para incluir medidas desagregadas interseccionales e interculturales. Toda esta estrategia se trabajó con gobierno federal. Entonces hubo un avance sustantivo, pero en el actual gobierno desaparecieron esta institución y no sabemos qué va a pasar con la desaparición de esta institución para continuar con estas medidas desagregadas e interseccionales. Entonces, es importante aquí la cogobernanza, ¿no? Los mapas de prevención de riesgos de desastres, de prevención de análisis de vulnerabilidades diferenciadas y multidimensionales, pues se estaban retomando en un ejercicio de cogobernanza del riesgo. Entonces, esto se escalaba a nivel más amplio. Pero, bueno, no sabemos en qué va a continuar, dado el desmoronamiento del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muy bien, pues con esto cerraría. No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, esta es un poco la metodología, ¿no?, que trabajamos. No es literal actividad 1 o 2, porque como les digo, cada comunidad lleva sus procesos específicos, ¿no? Pero todo se hace de manera participativa, con participación de diferentes actores. Se trabaja desde lo que la población va sugiriendo, ¿no?, de actividades, para ir construyendo sesión con sesión lo que sigue. Y eso en diálogo y en intercomunicación directa con todos y todas las que participan en este proceso. Tere, querida, quiero agradecerte muchísimo, como siempre, brillante, profunda y además disruptora, ¿no? Ahí tú nos invitaste a pensar desde otro paradigma y vamos a estar rumiando y digiriendo todo lo que nos compartiste durante un tiempo bastante interesante. Antes de dar la palabra a las personas, que ya te digo que un sinfín de personas hablaron, el PowerPoint está súper bien, cómo nos contactamos con ella, queremos la grabación, así hay un sinfín de gente que está comentando eso, y gente también que yo pienso que va a hablar directamente, pero antes de pasar la voz, yo quería hacer un resumito, porque son tantos puntos que abordaste. Entonces, yo pienso que yo podría dividirlo en 4 grandes temas, ¿no? El primero, de manera rápida, el recorrido histórico por las COP, ¿no? Pero ahí el importante es diciendo que no es la plataforma política así que nos regalaron, fue una batalla de las mujeres, que justamente estamos trabajando en estos temas, las feministas que estamos empujando el tema y logramos ponerlo en la agenda política.
Y después tú comentas algo básico, ¿no? De cómo se construyen esas vulnerabilidades a través de las interacciones a nivel de territorio, ¿no? Que es muy importante pensar en el territorio, y desde la perspectiva de la relación entre seres humanos con el territorio, ahí con los diferentes accesos y control de los recursos, y también de seres humanos entre seres humanos en un marco de valoración diferenciada de saberes, conocimientos, y eso va justamente generando vulnerabilidad. Y ahí es muy interesante lo que tú comentas, ¿no? Que hablas que no se puede pensar en esas vulnerabilidades solo desde el enfoque de género, ¿no? Es mucho más profundo y mucho más crítico porque hay la interseccionalidad, ¿no? Hay que pensar, yo soy mujer, pero soy mujer indígena, y soy joven o soy mujer de edad, y soy pobre o no. Entonces tú pusiste una complejidad mucho mayor a la vulnerabilidad de género que pensábamos, que es de esa construcción interseccional, ¿no? Y que va generando, por supuesto, diferentes oportunidades. Y después nos dice algo, ay, ¿no? Te metiste con el PCC y me encantó, ¿no? Porque siempre nosotros hablamos de PCC si es el máximo, y dijiste que no, ¿no? Que había que mirar esos conceptos desde un lente mucho más profundo y cuestionas tanto la vulnerabilidad como la adaptación. Eso me parece genial y que vamos a estar digiriendo durante mucho tiempo. Y finalmente ahí tú planteas las salidas, ¿no? Estamos así de mal, somos vulnerables desde tantas perspectivas, pero tenemos que conocer esas perspectivas. Ahí la necesidad de hacer diagnósticos muy locales a nivel de territorio, desde el enfoque interseccional, para promover procesos de transformación desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde el emocional, ¿no? Que generalmente no abordamos esses aspectos en nuestros trabajos, pensamos solo en la relación con el ambiente, ¿no? Con el cambio climático, pero ahí en lo emocional está todo, porque eso va a depender de cómo vamos a actuar después, desde la ética, desde de una perspectiva de derechos. Y tú dices de construir, ¿no? De construir lo que somos, lo que pensamos en nosotros, para construir desde otra perspectiva. Entonces me parece súper redonda, súper genial, vamos a quedar pensando muchísimo en todo lo que compartiste. Y tengo aquí dos, antes de dar la palabra a las personas, tengo dos comentarios, ¿no? Que un comentario de Claudia Ramos, que dice que es importantísimo reconocer la sabiduría ancestral, y es por ahí mismo que deben ir todo el proceso de diagnóstico y de propuesta de acciones. Y de Ángelo Lima, que dice que tu abordaje es genial y que presenta justamente un cambio de paradigma que le movió, y que él piensa que es lo desafiante es esa construcción de la nueva gobernanza, que sería un proceso vital para la construcción de una nueva manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Pero es muy difícil que ocurra porque necesita de un proceso mucho de preparación. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a invertir en ese proceso? Y hay un sinfín de felicidades, 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 felicidades. Y las otras personas, y yo diría más bien que no abrir el micrófono. Por ejemplo, ya tenemos a Cindy Ospina que está tratando de hablar, pero mil gracias, Tere, mil gracias. De nada, Denise, con mucho gusto, claro que sí. ¿Y quién quería comentar? Cindy, si puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenos días. Buenos días, Cindy. Bueno, muchísimas gracias por esa intervención tan valiosa. A mí me gustaría comentar nuestro caso, es un caso en Colombia. Yo soy, digamos, hija de una familia desplazada de la ruralidad colombiana, debido pues a muchos factores, a pobreza, violencia, y si tendría que catalogarme en algo, me catalogaría como parte de un asentamiento informal, ¿no? O favelas, como dicen en Brasil. La cuestión es que como mujer, con este contexto, digamos que
tuve que atravesar muchos obstáculos para poder llegar a estudiar ingeniería civil, estudiar ingeniería sanitaria. Después fuimos inmigrantes ilegales en otro país, regresamos a nuestro país y estamos haciendo un importante trabajo de género y, digamos, relacionado con WASH, en este caso, saneamiento básico. Y lo que nosotros, a pesar de nuestro trabajo, nos encontramos, nuestro equipo de trabajo, con los aliados comunitarios en las partes donde hemos trabajado, es que al fin y al cabo, digamos que nuestros enfoques o nuestras metodologías pierden un poco de soberanía cuando dependemos de financiación externa, por ejemplo, para poder implementar, así sea, pequeños proyectos en comunidad. Terminamos al final recibiendo, por ejemplo, grants de organizaciones internacionales que tienen sus propias pautas, tienen sus propias metodologías y indicadores. Y a veces ellos no coinciden con digamos, las realidades, como bien lo dijo María Teresa, las realidades de los asentamientos informales o de las comunidades vulnerables. Entonces, esto también nos hace, digamos, perder un poco de soberanía, porque ¿de dónde sacamos, por ejemplo, la financiación para poder seguir adelante con nuestros procesos, con esos procesos codiseñados con comunidad y aterrizados a los contextos específicos de ciertos sectores poblacionales? Entonces, realmente, al final, terminamos haciendo este trabajo con las uñas, y si aceptas apoyo internacional, terminas un poco como poniendo en cuestionamiento los métodos que nosotros utilizamos, o sea, que nosotros y nosotras utilizamos. Al final tienes que ceder a otras metodologías que quizás no se adaptan bien al contexto. Entonces, es como realmente yo sinceramente no sé cómo podemos salirnos de ese nicho o ser realmente independientes y soberanos a la hora y no dejar también que el neocolonialismo intervenga en nuestros procesos, que además es que a veces sentimos que nos utilizan como mano de obra barata, ¿no? Para conseguir impacto y hacer publicidad con ese impacto a muy bajo costo. Y al final, el trabajo duro, el tiempo, el trabajo comunitario, que es bien complejo, pues eso lo asumimos nosotros y nosotras. Y no estas, digamos, organizaciones de afuera, que si bien nos financian con algo, pero pues no están aquí, digamos, lidiando con las problemáticas de nuestra realidad. Quería comentar eso, muchas gracias. Gracias, Cindy. Pues acabas de plantear en 3 palabras toda esa relación de poder, ¿no? Ese sistema de opresión que está ahí, justamente. ¿Dónde mira, no? Mira a toda una política internacional, mira a todo un modelo metodológico científico positivista, mira a, ¿no? ¿Quién hace qué para quién, no? Para justificar toda una estructura, ¿no? Colonial, academicista, ¿no? Que no está permitiendo ampliarse y decolonizar esos saberes, esas epistemologías. Es lo mismo a lo que yo me enfrento acá, no es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo romper todas esas estructuras. Y mientras más seamos rompiendo esas estructuras, como lo hemos hecho con leyes, con acuerdos internacionales, pues ahora tenemos que abrir una batalla muy fuerte en esta decolonialidad, ¿no? De los saberes científicos y metodológicos que están dominando el pensamiento y las decisiones, ¿no? Digo, y pongo el ejemplo del COVID. ¿Cuánta gente no se vacunó por obligación? Pero mucha gente que está con la medicina tradicional, con estas formas alternativas, dijo no a la vacuna. Pero ahora es el bicho raro, ¿no? Entonces, todo eso ahí está, es parte de nuestra cotidianidad de sistemas de opresión y de dominación y de desigualdad, ¿no? Que tenemos que ir deconstruyendo y decolonizando. Ahora, sí hay fuentes financieras que tienen esta lógica de colonial, pero pues hay que
buscarlas así como muy profundamente porque son poquitas, ¿no? Pero sí las hay. Y bueno, también tenemos que irrumpir ese modelo, ¿no? En México es el de CONACYT, ¿no? Que es el que da financiación para académicos, que apenas en esta administración está volteando más a la zona comunitaria, a los impactos sociales, pero que eso no es garantía porque ha perdido otras cosas, ¿no? Entonces, yo en lo personal, desde mi experiencia, no siempre miro a esas instituciones, a esas organizaciones, ¿no? Sino aquellas pequeñas que van conociéndose de cerca, que tienen una lógica más de beneficio cultural y comunitario, ¿no? Y que están ahí como estrategias de fortalecimiento del territorio, de fortalecimiento de pueblos ancestrales, que pues hay que rastrearlas, ¿no? Y no quedarnos nada más con esta financiación de políticas públicas, de programas que el gobierno tiene o que tiene toda esta institución academicista que está muy lejos de estas metodologías comunitarias y de saberes ancestrales, indígenas, ¿no? Entonces yo te recomendaría por ahí, pero sí, hay que rastrear, ¿no? Quién tiene ese enfoque para poder ir transformando esta lógica, ¿no? Bien, gracias, Cindy. Natalia Chávez también tiene una pregunta para ti. Damos la palabra a Natalia. Muchas gracias, Denise, y gracias también, María Teresa, por tu presentación. Muy interesante cómo haces ese tránsito pues de lo general a lo particular y de la transformación en la que estamos involucradas tantas mujeres, y que también, o sea, te agradezco mucho porque también he dedicado mi vida a trabajar con pueblos indígenas, con mujeres indígenas, y entonces he logrado ver varios aspectos de los que tú mencionas. Por ejemplo, cómo cambia la vida personal de las mujeres y su relación con el territorio justamente en estos procesos de defensa. Yo hice mi tesis doctoral en Chiapas, entonces en las comunidades, por ejemplo, indígenas más tradicionales, era muy difícil pensar que pudiera yo salir con mis amigas de las familias con las que construí la vida y también todos los conceptos sobre la defensa del agua. Entonces, en las familias más tradicionales es como tú dices, están llenas de mujeres que no conocen su territorio. Muchas veces tampoco se relacionan muy de cerca con su cuerpo, y poco a poco se va viendo, en la medida en que haces un trabajo de campo más amplio, cómo en los procesos de organización en defensa del territorio las mujeres ganan esa libertad, ganan esa voz, ganan ese espacio, no solo para su comunidad, sino para sí mismas. Entonces, eso me llamó mucho la atención de lo que mencionas, y pues es un aprendizaje que creo que es interesante desde la particularización de las experiencias. Y mi pregunta iba hacia allá, porque tú partes de las COP para llegar a estudios de caso muy específicos desde los impactos diferenciados, ¿no? O sea, dices igualdad de derechos con impactos diferenciados, y a mí me llama mucho la atención porque es un enfoque desde el que a mí me gustaría trabajar. Entonces, mi pregunta es, ese enlace entre los derechos humanos, entre los grandes acuerdos entre países, cómo desde una perspectiva del feminismo decolonial, que siento que es desde donde hablas y que también resuena mucho, empezar a aplicarlo y defenderlo teóricamente desde la necesidad de la particularidad. Bien, lo que preguntas, o más bien lo que reflexionas, ¿no? Pues es parte de lo que en mi vida cotidiana he tratado de trabajar en las comunidades. O sea, si bien en la exposición parto, ¿no? Como de este paraguas, ¿no? De esta cobertura internacional desde los derechos, ¿no? A la igualdad, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia,
los derechos de los pueblos ancestrales, ¿no? Con la OIT. Parto de eso en términos del hacer visible que hay propuestas a nivel internacional que sí están dando cobertura, pero que en toda esta estructura sistémica, ¿no? De opresión y de poder, pues no se logra trascender porque hay tanta mafia en estas capas sociales, ¿no? Que pues no se puede, pero empezar partiendo de ahí es decir, tenemos un paraguas para todo este andar, para todo este palabrandar, ¿no? Para este decolonizar, ¿no? Las prácticas, recuperar todos estos saberes. Pero trabajando, por ejemplo, en comunidades, pues no parto desde ahí, ¿no? O sea, cuando yo estoy en comunidad, parto de, como les decía, hay temas que adolecen, hay temas que duelen, ¿no? No es lo mismo una comunidad desplazada, ¿no? Esos dolores, que una comunidad con presencia de narcotráfico, esos dolores. Y esos dolores son distintos para hombres y para mujeres. Entonces, empezar a encontrar esos dolores implica empezar a reconstruir la narrativa de esas violencias, de esas desigualdades, ¿no? A partir de lo que están viviendo. Y esas narrativas son de las que al menos yo parto para empezar a preguntar, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Por eso en una de las diapositivas que les puse, ¿no? Había esta serie de preguntas, ¿no? Que les hacía yo con respecto a qué voy a transformar y quiénes vamos a transformar, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas causas? Porque ahí en esas preguntas, en esas narrativas, la comunidad va diciendo, ¿no? O sea, aquí nos secuestran, aquí nos matan, aquí nos violan. Bueno, ¿qué hay en esa historia? ¿Qué pasó? Que no era así y ahora sí es, ¿no? Y ahí sale todo, salen los sistemas de opresión, de poder, sale la trata, sale el narcotráfico, sale quién en la comunidad se ha metido ahí, ¿no? Hay comunidades donde lo abordan, pero hay comunidades que dicen, ahorita no queremos tocar ese tema, solo queremos estar seguras. Y entonces se trabaja por esa seguridad, no se trabaja por modificar ese sistema, porque lo que quieren ahorita es estrategia de seguridad para poder hacer sus proyectos productivos, para poder sembrar, para poder cuidar a sus hijos, para la educación de sus... O sea, cada comunidad camina, ¿no? Por una estrategia, tiene un camino distinto y ese camino lo va construyendo sobre la marcha de las mismas preguntas que se van haciendo, que van surgiendo en ese diálogo, en ese intercambio, en esa interacción, sean con puras mujeres o sea en esta lógica ya más inclusiva, ¿no? Donde hay personas con más claridad y más conocimiento sobre esta desigualdad y sobre los derechos para trabajar en consecuencia, ¿no? Entonces, cada comunidad es bien diferente, ¿no? Trabajando en la zona de humedales de Veracruz, pues era una zona donde aparecían los muertos embolsados y principalmente mujeres. Y entonces sabían de dónde venía, quién estaba ahí en ese sistema de poder, pero no podían hablar. Y me pedían, esto no lo digas por favor porque corremos peligro. Pero la comunidad lo sabe, porque la estructura de opresión es tan grande que es un tema que no tienen la posibilidad de transformar porque va más allá de su propio espacio comunitario. Entonces, todas esas cosas están ahí presentes y hay que tomarlas en cuenta, pero esa es la voz de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los pueblos que van narrando y van nombrando que sí y que no, y cómo sí y cómo no también, porque hay quien dice yo ahorita no quiero nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en la sobrevivencia y en la subsistencia. O sea, la misma comunidad te marca el ritmo, ¿no? La misma comunidad te dice si le acompañas o no le acompañas, ¿no? Por más que a veces como académicas, como académicos queremos estar trabajando ahí salvando al mundo, pues ya eso ya no existe, ¿no? No somos misioneras y misioneros, sino somos alguien más en ese proceso en donde nos sumamos, ¿no? Para a lo mejor con nuestras habilidades y capacidades dar un poquito más o de información o de metodología, ¿no? O simplemente de sostén y de contención a los dolores que tienen, ¿no? Y que ahí se van tejiendo
pues redes, ¿no? Redes de apoyo, redes de producción, redes de algún proyecto, ¿no? Que van haciendo estos actos transformativos. Eso te comentaría. Bien, gracias, Natalia. Hay mucha gente que te está felicitando, pero mucha. Carla de Oliveira, Angélica del Carmen Quiñones, Lucas del Nascimento, y una lista grande. Y varias, Daniela da Silva, ¿no? Y varias personas que están diciendo que perdón, y fue excelente la ponencia y tiene que desconectarse porque tenía otro compromiso. Entonces, antes de dar, así, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero mientras levantan la mano, como muchas personas pidieron la presentación en PowerPoint, quisiera saber si puedes enviarnos la presentación en PowerPoint para compartir con las personas asistentes. Sí, yo se las envío pues a tu correo, Denise, y ustedes se los pueden enviar. Órale. O lo subo ahorita aquí, como prefieran. Estaba queriendo mandarles el link del video también, entonces, pues, como prefieras, Denise. Sí, si quieres enviarme a mí o Fernanda, ¿cuál es la mejor manera? Fernanda, si me das tu correo por esta vía, te lo mando. Pode mandar para o e-mail do Slack e aí nós recompartilhamos a todos que solicitaram ou mandamos para todos que nos acompanharam, como tem esse vídeo, né, que é muito interessante. Eu acho que seria interessante compartilhar com todos. Perfecto. Bien, entonces lo mando a ese correo y les mando el link también del video que no les mostré todo por tiempo, pero que también tienen acceso a él. Un gusto y pues un abrazo a todos, a todas. Bonito día y a descolonizar este mundo colonizado. Tere, infinitas gracias. Nuestra gratitud, nuestro cariño y seguimos. Y seguimos en esto. Abrazos también a ti, Denise. Fernanda, ¿quieres comentar algo? Sim. Muito obrigada. Agradecer novamente, Maria Tereza, pelo seu rico conteúdo, pela sua fala assim, apaixonante, né? Este trabalho, tudo que você nos trouxe, pelo seu esforço de estar conosco, né? Neste tempo, durante a tarde, né? Agradecer por você disponibilizar a apresentação, né? Agradecer também a todos e a todas que estiveram conosco, né, durante este encontro. Informar que vocês, né, que acessaram a plataforma, a Simpla faz essa conferência automaticamente, então todos que acessaram, iremos emitir o certificado nos próximos dias, vocês receberão por e-mail. Pedir também que preencham, por favor, o formulário, né, de avaliação do evento e caso tenham interesse também de sugerir novos temas, coloquei no chat, vou colocar novamente. A gravação desta apresentação, né, deste encontro de hoje, será disponibilizado no YouTube, né, para aqueles que não puderam estar conosco. Acompanhem, né, as nossas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram. Nos vemos na próxima edição do SLAG, que será realizada no dia 24 de fevereiro. Então, acompanhe as nossas redes para maiores detalhes, né? Quem será a convidada, qual é, né, o tema que será abordado. Desejo a todos uma ótima tarde e nos vemos no próximo encontro. Obrigada. Bien, gracias, un abrazo y bonita tarde. Um abraço, obrigada, Tere, obrigada a todo mundo. Abraços, Denise. Tchau. Tchau.